Nos da la oportunidad de congregarnos en este día. Gracias por permitirnos, oh Dios, adorar tu nombre, exaltar tu nombre. Gracias, Padre, por el privilegio que tú nos das la gracia de reconocer, Padre, que nada podemos hacer sin ti. Señor, ayúdanos, Dios, y en cada segundo de nuestra vida, como decía este himno, danos a Cristo. Danos a Cristo. Aún en el momento de morir, danos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Cada día, cada segundo, cada microsegundo de nuestra vida, necesitamos a Cristo. Oh Dios, gracias, Padre. Porque una vez más cantamos y creemos que nada nos podrá separar de tu amor. Lo que tú elegiste, cogiste, llamaste, nada ni nadie lo arrebatará de tus manos. Señor, gracias. Mira este tema que tú has puesto en mi corazón. Permite, oh Dios, que sea de edificación para aquellos que estamos aquí congregados y aún aquellos que estarán conectados, que podrán escuchar esta exhortación en otra ocasión, que sea de bendición para cada uno de nosotros. El predicador te necesita, tu pueblo, tu iglesia te necesita, y estamos convencidos de que tú has prometido que edificará tu iglesia para gloria de tu nombre. Nos ponemos en tus manos, Señor. Perdona todo pecado y sé tú sana, Dios, para tu gloria. Ahora que te pido en Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema, Dios es fiel para terminar lo que empezó. Dios es fiel para terminar lo que empezó. De un modo de introducción, quisiera compartir que el domingo pasado, en el sermón que compartimos con la Iglesia del Señor, tocamos en un momento un punto de la doctrina de la justificación, donde Dios declara justo al hombre, a la mujer que viene a Él en arrepentimiento y fe y entrega su vida a Cristo. Y fue de gran bendición ese tiempo que tuvimos acá compartiendo. Y en el día de hoy vamos a estar hablando bajo este tema basado en Filipenses capítulo 1 versículo 6, lo cual le exhortamos a tener la Biblia abierta en ese texto, aunque en algún momento determinado vamos a movernos a otro texto de las Escrituras, pero también quisiera, para honrar el contexto donde se encuentra ese versículo, que es el versículo clave donde nosotros vamos a compartir nuestro sermón, quisiera hablar un poquito de lo que nos enseñan los versículos del 1 al 5 de Filipenses capítulo 1. Vuelvo y le reitero, nuestro énfasis será en el versículo 6. En el versículo 6. Así que nuestro tema, Dios es fiel para terminar lo que empezó. Vamos a Filipenses capítulo 1. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Ok. Varios detalles que quisiéramos ver en este texto antes de entrar a nuestro versículo base, o nuestro versículo, pudiéramos decir, versículo clave, que es donde vamos a tener nuestro sermón. Lo primero que vamos a ver en los versículos 1 y 2 es el saludo que el apóstol Pablo le hace a esta iglesia de Filipenses. Estamos en el capítulo 1 del libro de Filipenses. El capítulo 1 del libro de Filipenses. Vamos allá. Lo primero que vamos a ver es la salutación del apóstol Pablo. Dice, versículos 1 y 2 del libro de Filipenses. Pablo y Timoteo, siervo de Cristo o siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo que primero nosotros vemos aquí es que Pablo saluda a estos hermanos. Me llama mucho la atención, amada iglesia, que el apóstol Pablo no inicia su saludo diciéndole a los hermanos de Filipenses, yo, el apóstol Pablo, apóstol, no. Él usa un término común para referirse a él y a Timoteo y dice, siervo de Jesucristo. Y quiero hacer ese énfasis porque en un tiempo donde mucha gente anda buscando títulos, el apóstol Pablo, aún sabiendo la gracia que Dios le había otorgado, que lo comisionó al apostolado, él usa este término, siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Pero en su salutación, él habla de que le escribe a los hermanos que están en Filipo y menciona a los líderes de la iglesia, con los obispos y los diáconos. Y él termina en su salutación diciéndole gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un saludo donde Pablo quiere hacer referencia a la paz que experimenta un hombre, una mujer, cuando comienza a entrar en su relación con Dios. El domingo pasado citábamos Romanos capítulo 5, versículo 1, donde dice el texto bíblico, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Un segundito. Tenemos paz para con Dios. Gracias. Tenemos paz para con Dios. ¿Cuándo? Cuando el Señor nos justifica, ¿verdad? Aquel hombre, aquella mujer pecadora que viene a arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Ahora, nuestro segundo punto que queremos resaltar para honrar, como decía el verso 6, en su contexto. ¿Qué hacía Pablo cuando se acordaba de los hermanos o de los Filipos de Filipo? ¿Qué hacía Pablo? Versículos 3 y 4. Vamos allá, hermano. ¿Qué hacía Pablo cuando se acordaba de estos hermanos? Versículo 3 y versículo 4. Mira lo que hacía Pablo. Doy gracia a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. El apóstol Pablo, cada vez que se acordaba o que Dios le traía a memoria a estos hermanos de Filipenses, el apóstol Pablo daba gracias a Dios por estos hermanos. Pero no solamente él daba gracias a Dios por estos hermanos, también en sus oraciones dice que él oraba por ellos, pero cuando oraba por ellos, lo hacía con gozo. ¿Cómo lo hacía? Con gozo. Con gozo. No lo hacía con aflicción, no lo hacía con tristeza. Cada vez que Dios le traía a memoria estos hermanos, él oraba y lo hacía con gozo. Y es interesante, hermano, que la actitud de Pablo de orar por estos hermanos con gozo debe de retarnos cada uno de nosotros, porque debe ser un deleite para cada cristiano orar por sus hermanos. Debería ser un gozo en cada hermano, cada hermana, cuando Dios nos traiga a memoria a cualquier hermano, debería ser un gozo para nosotros poder interceder por cada uno de nuestros hermanos. Pablo oraba con gozo, Pablo se sentía gozoso y cada vez que el Señor le traía a los filipenses, él oraba con esta actitud, con gozo, con alegría, cuando oraba por estos hermanos. Ahora, nuestro tercer punto que podemos ver en el texto, Pablo nos muestra el motivo de ese gozo. Pablo nos muestra el motivo de ese gozo. Y lo vamos a ver en el versículo 5 y en el versículo 6, que es nuestro versículo base y es donde nosotros realmente
vamos a empezar nuestro sermón. Pero Pablo oraba con gozo. Versículo 5. Miremos qué nos dice el versículo 5. Dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo en sus oraciones rogaba con gozo por estos hermanos de Filipo y dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Decían algunos estudiosos lo siguiente, permítame citar. Pablo tenía mucho que agradecerle a estos hermanos, ya que estos participaban con Pablo con la expansión del Evangelio a una magnitud que, siendo una iglesia de escasos recursos, levantaban ofrenda para apoyar al ministerio que Dios le había comisionado al hermano Pablo en la proclamación del Evangelio. Estos hermanos apoyaban a Pablo con sus oraciones, pero también levantaban ofrenda para apoyar que Pablo siguiera comisionado y haciendo lo que Dios le había encomendado. Aunque ellos no estuvieran físicamente con el apóstol en su movimiento misionero en la predicación del Evangelio, ellos sí estaban presentes con sus oraciones y con ofrenda que le enviaban para que el apóstol Pablo siguiera predicando la buena nueva de salvación. Y Pablo dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Si nosotros dividiéramos esa palabra, común, unión, es que estamos conectados. Ahora mismo, nosotros estamos aquí en Providence, Rhode Island, pero donde quiera que se está predicando el Evangelio de Cristo, donde quiera que haya un hombre y una mujer que ha sido comprado y lavado por la sangre de Cristo, nosotros estamos en comunión en el Evangelio. Amén. Amén. Pablo se gozaba, Pablo oraba y decía: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Parece ser que el apóstol Pablo, desde que esta iglesia inició, recibió un apoyo monumental de estos hermanos. Ahora, la segunda razón por la que Pablo está gozoso, la encontramos en nuestro versículo claro, que es el versículo donde queremos abundar en esta mañana. Versículo 6. ¿Cuál es nuestro tema? Dios es fiel para terminar lo que empezó. Vamos al versículo 6. Dice el verso 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Permítame, por favor, en esta mañana, amados hermanos, compartir ese mismo versículo en 3 versiones de Biblia. La que leímos fue la Reina Valera 1960, y vamos a ver cómo dice este versículo la Biblia de las Américas. Luego vamos a pasar a la Nueva Versión Internacional y vamos a terminar con la NTV, la Nueva Traducción Viviente. La Biblia de las Américas dice lo siguiente, este versículo 6, dice: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La Nueva Versión Internacional dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. La Nueva Traducción Viviente, y cito: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva.
Hermano, Dios es fiel para terminar lo que empezó. Dios es fiel para terminar lo que empezó. Amados hermanos, Pablo está gozoso porque él está convencido, seguro, persuadido que lo que Dios empezó con los filipenses, él lo iba a terminar. Al igual que con cada hombre o mujer que ha venido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo y lo ha recibido como su Señor y Salvador. Pablo decía a los filipenses: estoy persuadido, estoy convencido, yo estoy seguro. Yo estoy seguro de que Pablo, de que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Amén. Yo estoy seguro. Yo estoy convencido. Ahora, como dije que ahora que vamos a empezar el sermón, vamos a hacerle varias preguntas al versículo 6. Porque es nuestro versículo clave para honrar el tema. Vamos a hacerle varias preguntas. Y la primera pregunta que vamos a hacer al versículo 6 es la siguiente: ¿qué convenció a Pablo? ¿Qué fue lo que trajo seguridad en Pablo? ¿Qué fue que persuadió a Pablo? Dicen algunos estudiosos, y comparto sobre este comentario, que hay varias cosas por las cuales Pablo pudiera estar convencido. Pero una de ellas es la fidelidad de Dios. Por eso es nuestro tema. Dios es fiel. Y es fiel para disciplinar, es fiel para bendecir, es fiel para santificar, es fiel para edificar, es fiel para todo. Amén. Dios es fiel para terminar lo que empezó. Amén. A.W. Tozer, en su libro El conocimiento de un Dios santo, lo cual le invito a que lo descarguen, está gratis en PDF en internet. Un libro que está basado en los atributos de Dios. Dice lo siguiente, y permítame citarlo: hablar del carácter de Dios es hablar de sus atributos. Todo lo que Dios es, lo es por la eternidad. Y sus atributos están conectados uno al otro. Entonces, si Dios es inmutable, que no cambia, su fidelidad no cambia. Todos los actos de Dios están en perfecto acuerdo con todos sus atributos. Ningún atributo de Dios contradice a otro, sino que todos armonizan entre sí. Dios, por ser quien es, no puede dejar de ser lo que es. Y siendo lo que es, no puede actuar en desacuerdo con su propia personalidad. De manera que todas sus palabras son fieles y verdadera. Fin de la cita. Amén. Si Dios es fiel, su palabra es fiel. Amén. Porque toda escritura fue inspirada por Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios. Si Dios es fiel, su palabra es fiel. Si Dios es fiel, su palabra también es fiel y es verdadera. Amén. Gloria a Dios. Si Dios es eterno, sus atributos son eternos. Amén. Aleluya. Su fidelidad eterna, su inmutabilidad eterna, su amor es eterno, su misericordia es eterna, porque Dios es eterno. Amén. Dios es eterno. Ahora, hermano, Pablo estaba convencido y tenía una convicción de quién era Dios. Y cuando hablamos de convicción, hablamos de la seguridad que debe de tener una persona en lo que ha creído. La convicción. No sé cuánto he leído el libro de Daniel, pero aquellos que lo hemos leído, podemos ver que tanto Sadrach, Mesach y Abednego y el mismo Daniel estaban convencidos y tenían una convicción clara en el Dios que ellos creían.
Por eso cuando tiraron el edicto para el foso, Daniel siguió orando como de costumbre a su Dios 3 veces al día. Cuando tiraron la orden para que se postraran ante la estatua de Nabucodonosor, Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron a Nabucodonosor: sepa, oh rey, que no nos vamos a postrar a tu estatua. Si Dios nos libra, no nos postraremos, y si nos libra, tampoco. Su convicción en el Dios que ellos creían los sostuvo. Amén. Pablo aún está escribiendo desde una cárcel, que cuando él escribe Filipenses, él está escribiendo desde una cárcel. Él le dice a ellos: yo estoy convencido, yo estoy persuadido de que comenzó la buena obra en nosotros, la está perfeccionando hasta el día de Cristo. Y es bueno resaltar eso, amados hermanos, porque a veces cuando tú estás en una posición cómoda y dice algo, cualquiera puede llegar a pensar: no, él lo está diciendo, o ella lo está diciendo porque está bien, se siente bien. Pero no es lo mismo cuando tú estás preso de una cárcel, decirle a otro: ¿sabe qué? Regocijado en el Señor. Nuevamente les digo, regocíjense. Filipenses capítulo 4. Y desde esa cárcel Pablo dice a los hermanos de Filipo: yo estoy persuadido de que comenzó la buena obra en nosotros, la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Pero es interesante, amados hermanos, comentar algo. Sí. Que uno de los obstáculos más fuertes y terribles que todos nosotros como cristianos experimentamos en nuestro caminar con Dios es la duda y la incredulidad. No sé a cuánto le ha visitado la duda, pero creo que a todos. Sin embargo, amados hermanos, la duda cuestiona el carácter de Dios. La incredulidad cuestiona el carácter de Dios. Es interesante, hermano, que entendamos que cuando nosotros dudamos, es como que si nosotros estuviéramos poniendo a Dios como un ser humano como nosotros. Hermano, somos nosotros que estamos un día a un nivel y otro día a otro nivel. Somos nosotros que un día estamos de una forma y otro día estamos de otra forma. Sí. Somos nosotros que un día estamos en 100 y otro día estamos en 20. Somos nosotros que llegamos a un lugar en un momento determinado y saludamos a todo el mundo, y otro día llegamos a un lugar y nos tiramos un rincón. Dios no es así. No. Dios es inmutable. Santiago dice que en Él no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Amén. En Él no hay sombra de variación. Él es perfecto. Lo que Él dijo ayer lo dice hoy y lo dirá mañana. Cito nuevamente: la duda que nos visita a nosotros cuestiona el carácter de Dios. ¿Será verdad que Dios ha prometido que estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo? Hermano, si Dios lo dijo, eso es así. ¿Sabe por qué? Porque Él no es hijo de hombre para mentir. No, Dios no es como nosotros. Dios es santo, Dios es puro, Dios es perfecto, y Dios es un Dios de verdad. Amén. Pablo tenía una convicción clara en el Dios que él había creído. Ahora, otra pregunta, vamos a hacer el texto o al versículo. ¿Quién inició en Filipenses la buena obra y quién inició en nosotros la buena obra? Dios. Obviamente, como dice nuestra hermana, Dios. Pastor, ¿y podemos ver eso en las Escrituras? Claro que sí. Vamos a Filipenses para que veamos cómo inicia esta iglesia en Hechos capítulo 16, y vamos a considerar los versículos 6 al 15 para que nosotros podamos ver cómo inicia esta iglesia en Filipo. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 15 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Salpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Mira lo que dice el 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedar. ¿Qué vemos nosotros aquí? Cómo Dios le abrió el corazón a Lidia. ¿Para qué? Para que estuviese atento. ¿A qué? A la predicación del Evangelio que el apóstol Pablo estaba disertando en ese momento. Dios inició en esta ciudad de Filipo esta iglesia. Fue Dios que hizo esta obra. Ahora, veamos entonces quién la inició en nosotros. La respuesta: el mismo Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Permítame ir allá. Efesios 1, versículo 3 al 5 dice, y cito: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndolo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Quién inició en los filipenses? Dios. ¿Quién inició en nosotros? Dios también. Todavía tú y yo no habíamos nacido, y Dios, por el puro afecto de su voluntad, nadie lo obligó, Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Lo que implica que si tú eres una mujer de Dios o un hombre de Dios, no fue por tu propia voluntad, no es por mi propia voluntad, sino que Dios nos escogió en Él para la gloria de su hermoso nombre. Dios es fiel para terminar lo que empezó. Ahora vamos a hacerle otra pregunta al versículo. ¿Cuál es esta buena obra? Porque el versículo nos dice, allá en Filipenses, estando persuadido de esto, que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Cuál es esta buena obra? Henry Mahan, un estudioso, comenta, y cito: esta buena obra consiste en la regeneración, la conversión y la salvación. ¿Quién la empezó? Dios. Sigue diciendo, la regeneración precede la confesión. La regeneración precede la confesión. Es el cambio sobrenatural producido por el Espíritu Santo en el interior del hombre cuando lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Fin de la cita. ¿Quién es que hace esta obra? El Espíritu Santo. El día pasado, el hermano Sujet Michelén publicaba algo, y luego nuestro hermano Kelly también lo compartía. Ningún hombre tiene la capacidad de convertir a nadie.
No. Ningún ser humano tiene la capacidad de convertir a nadie. No, ni de señalar. No. Es el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que rompe toda cadena. Es el Espíritu Santo que quita la venda que Satanás le tiene puesto en los ojos a los incrédulos. Es el Espíritu Santo. Esta buena obra es nuestra salvación, hermano. A una magnitud que si nosotros vamos a Juan capítulo 1, versículo 11 al 13, nos vamos a dar cuenta que ni siquiera nuestro nuevo nacimiento dependió de ti ni dependió de mí. Vamos al texto. Dice Juan capítulo 1, versículo 11 y 13, lo siguiente, y cito: a los suyos vino, y a los suyos no lo recibieron. Mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A los amigos que están aquí, quisiera compartirte algo, y es que todo el mundo cree que es hijo de Dios. ¿Me está escuchando? Todo el mundo cree que es hijo de Dios. Y a veces tú ves personas que no han entregado su vida a Cristo postear el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Postear el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Déjame decirte que esos salmos tienen mucha promesa. Pero esas promesas son para los hijos de Dios. Amén. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Amén. ¿Y sabes cuántos son los hijos de Dios? Te lo voy a repetir otra vez lo que dice Juan 1, 11 al 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pastor, por ello creo en Dios. Bueno, no es lo mismo de tú decir creer a Dios que vivir una vida conforme a Dios. No solo basta decir con la palabra, con la boca, yo creo en Dios. Es que dice tu vida de ese Dios que tú dices que crees. La vida del Hijo de Dios tiene que coincidir con lo que dice su boca. Lo que dice sus labios tiene que coincidir con el estilo de vida. La vida del Hijo de Dios anda conforme a lo que profesa. Si él profesa que es un hijo de Dios, que Dios lo apartó de la tiniebla y lo trajo a su luz admirable, entonces su vida tiene que caminar de esa manera. O sea, no solo basta con decir yo creo en Dios. La Biblia enseña en el libro de Santiago que los demonios creen y tiemblan. Creer en Dios debe llevarnos a nosotros a obedecer a Dios. Los hijos de Dios no hemos sido engendrados ni por papá ni por mamá. Eso fue una obra sobrenatural que Dios hizo en nuestra vida un día. Lo que implica que la salvación tiene que ver en todo con Dios. Aún nuestro nuevo nacimiento vino del cielo. Amén. Otra pregunta, vamos a hacer el versículo. ¿Hasta cuándo Dios trabajará con sus hijos? Leamos el versículo otra vez.
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Hasta cuándo Dios estará trabajando con sus hijos? Hasta el día de Cristo. Hasta que Cristo vuelva. Dios está trabajando contigo y conmigo todos los días. Dios no nos va a dejar en vergüenza. Dios no deja desamparado a sus hijos. No. Dios está trabajando en sus hijos hasta el día de Cristo. Decía un estudioso, Dios es el alfarero por excelencia. Y aunque Él permite muchas cosas en esta vida en sus hijos, Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. ¿A quiénes que todas las cosas ayudan a bien? A los que conforme al propósito de Dios, son llamados. Esto no es para todo el mundo. Esto es para aquellos que Dios ha llamado conforme a su propósito. Y por esto, amados hermanos, como decía un himno que pasamos, podemos decir conjuntamente con el apóstol Pablo lo siguiente, y permítanme a Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Dice el apóstol Pablo, hablando a los romanos, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también lo predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no catimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice el versículo 33. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Oye, ve, iglesia bíblica, sobre la escritura, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada separará a los hijos de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya, santo. Nada. Quizás tú estás atribulado o atribulado, pero si tú eres un hijo de Dios y una hija de Dios, nada nos podrá separar de la mano del Señor. Amén. Nada nos podrá separar del poder de Dios. Nada nos podrá separar de ese amor infinito de Dios. Nadie nos arrebatará de sus manos. Nada, absolutamente nada. Hermano, Dios es fiel para terminar lo que empezó. Vuelvo y cito, quizá ahora mismo tú no estás en tu mejor momento, pero puedes decir ahora mi valor, pero mi Dios es fiel. Amén. Pero mi Dios es fiel. Quizá ahora mismo tú estás pasando cualquier situación, pero Dios es fiel para terminar lo que empezó. Si tú entiendes, y yo entiendo, que no es casualidad que tú eres cristiana, que tengas el Evangelio, entendamos entonces que aquel que nos llamó es fiel para terminar lo que empezó. Amén. Gloria a Dios.
Dios es fiel todo el tiempo. Amén. Permítame, para cerrar, compartir dos aplicaciones. Y la primera es que Dios empieza y termina lo que empieza. Él usará cualquier medio para formar la imagen de Cristo en sus hijos. Amén. El mismo que nos llamó es el mismo que nos justificó. Y el mismo que nos justificó es el mismo que nos predestinó. Y el mismo que nos predestinó está trabajando en nosotros todos los días. Y Él es el mismo que nos va a glorificar. Él llama, Él glorifica. Él llama, justifica, predestina y glorifica. Amén. Por eso el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 12, le dice lo siguiente: por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¡Wow! ¡Qué convicción! Y hermanos, si nosotros recordamos el sermón, su gracia fue más abundante. Pablo era un perseguidor, un injuriador, un blasfemo, salvado por la gracia de Dios, igual que tú, igual que yo. Y Pablo tenía una convicción tan grande que él le dice a Timoteo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos y hermanas, el mismo Dios que Pablo creyó es el mismo Dios que tú sirves. Es el mismo Dios que yo sirvo. La misma gracia que Pablo recibió, la recibiste tú y la recibí yo. El mismo llamado que Pablo recibió, lo hemos recibido nosotros. Es Pablo que habla de la doctrina de la elección. Fue Dios que lo eligió. De igual manera te eligió a ti y a mí desde antes de la fundación del mundo. Pero Pablo estaba convencido de que su Dios es fiel. De igual manera tú y yo tenemos que estar convencidos de que Dios es fiel. Dios es fiel. Y Dios es fiel todo el tiempo. Amén. Amén. Si mañana lo cancelan del trabajo, Dios es fiel. Amén. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Amén. Dios es fiel. Si vamos a un médico y nos da un pronóstico que nuestros oídos no quieren escuchar, mi Dios es fiel. Y aunque yo pase lo que pase, yo sé que mi Cristo fue a preparar morada para que yo esté donde Él está. Amén. Aleluya. Amén. Ese mismo apóstol Pablo que le dice a estos hermanos: para mí, el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Wow. Pablo respiraba a Cristo. Pablo amaba a Cristo. Pablo estaba convencido por Cristo. Iglesia, Dios es fiel para terminar lo que empezó. Nuestra segunda aplicación es del libro de nuestro hermano A.W. Tozer. Quisiera compartir este escrito que dice nuestro hermano A.W. Tozer en este libro, El conocimiento del Dios Santo. Por favor, presten atención. Dice: sobre la fidelidad de Dios descansa toda nuestra esperanza de bendición futura. Solo porque Él es fiel, no quebrantará sus palabras y honrará sus promesas.
Solo teniendo una seguridad completa de que Él es fiel, podremos vivir en paz y mirar con tranquilidad y firmeza hacia la vida futura. Cada corazón puede hacer su propia aplicación de esta verdad y sacar de ella las conclusiones que la propia verdad sugiere. El tentado, el ansioso, el temeroso, el desalentado, puede encontrar una esperanza y buena alegría en el conocimiento que nuestro Padre Celestial es fiel. Los hijos de Dios podemos confiar, aún en medio de las presiones de esta vida, que Dios nunca quitará su misericordia ni permitirá que su fidelidad falle. Fin de la cita. Dios nunca acortará la misericordia de sus hijos. Amén. Dios nunca cortará el amor de sus hijos. Dios nunca va a permitir que su fidelidad falle. Fin de la cita. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Cito nuevamente. Quizás tú no estás ahora en tu mejor momento. No sé cuáles son tus luchas. No sé. Tú no conoces mis luchas. Pero tú y yo estamos desnudos delante de la presencia de Dios. Amén. Él conoce tu lucha y la mía. Él conoce tu fortaleza y la mía. Él conoce tu batalla y la mía. A lo que yo puedo decir a viva voz, que lo conocemos todo, es que nuestro Dios es fiel y que Él cumple lo que promete. Amén. Amén. Nuestro Dios es fiel. Y por eso que el escritor de los Hebreos dice: mantengámonos como firme, creyendo a Dios, creyendo su palabra, creyendo que el que nos llamó no miente. La Biblia es clara y enfática diciendo que el padre de la mentira es Satanás, pero nuestro Dios es un Dios de verdad. Amén. Es un Dios de verdad. Estoy hablando en Juan 17:17. Dice: Padre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermano, este libro es poderoso. ¿Sabe por qué? Porque es la palabra del Dios verdadero. Este libro es poderoso porque el que lo inspiró es poderoso. Este libro es fiel. Este libro es verdadero porque el Dios eterno que creó todas las cosas fue el que lo inspiró. Y como Él es fiel, sus palabras son fieles y verdaderas. Aleluya. Que viva la Biblia, hermano. Amén. Que es la palabra de Dios. Que viva la Biblia. Aleluya. Santo, poderoso tú eres, Señor. Amados hermanos, que en esta preciosa mañana, al salir de este lugar, salgamos convencidos, como Pablo estaba convencido, de que Dios es fiel. Si la duda te ha visitado como me ha visitado a mí, cerremos hoy en oración, pidiéndole al Señor: Señor, aumenta nuestra fe para confiar y creer a tu fidelidad. Dios es fiel para terminar lo que empezó. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta preciosa tarde te damos gracias por tu palabra, porque ellas son fieles y verdaderas. Gracias por tu fidelidad para corregir, aún para disciplinar, porque aún la disciplina en tus manos es una bendición. Dice el escritor de los Hebreos: y tú no disciplinas a todo aquel que toma por hijo para que disfrutemos de tu santidad.
Señor, tú eres bueno. Gracias por ser fiel. Gracias, Padre, porque las cosas que tú nos provees por tu gracia y las haces, Dios, no por nuestro comportamiento. Aún estamos llamados a obedecerte. Pero tú lo haces porque tú no puedes negarte a ti mismo. Tú eres un Dios fiel. Padre, que hay hombres y mujeres que tú has llamado desde antes de la fundación del mundo. Te rogamos que nos siga pastoreando. Te rogamos, Señor, que nos siga ayudando a confiar en ti de la misma manera que Pablo confió en ti. Señor, ayuda, aumenta nuestra fe. Wow, qué convicción tenía Pablo. Ayuda a tener convicción en tu palabra, a creer que ellas son fieles, que son verdaderas y que se cumplen, Dios. Ayúdanos, Señor, a entender que toda la promesa en Cristo son sí y en Él. Amén. Concédenos el privilegio de salir de este lugar, entendiendo que tú eres un Dios fiel, que en ti no hay ni siquiera sombra de variación. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Que podamos abrazar estas verdades y que podamos seguir hacia adelante confiando de que tú eres nuestro pastor por excelencia. Amén. Oh Dios, gracias por esta mañana. A ti bendecimos, a ti adoramos. Favor que te pido en Cristo Jesús. Amén. Amén.